damos la gloria y la adoración. Sí, Padre, toda la gloria es tuya, Señor. Toda la gloria es para ti. Toda la adoración es para ti, Señor. Sí, sí.
damos toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación es para ti, Señor. Padre, tú eres digno de ser exaltado, tú eres digno de ser glorificado, Padre. Toda la gloria, Señor, es para ti. Padre, te damos el honor, te damos la gloria, la honra y la exaltación. Tú eres el Rey de nuestras vidas, tú eres el Señor de nuestras vidas. Padre, recibe toda la gloria en el nombre del Señor Jesús. Diga conmigo, toda la gloria es para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para siempre. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Gracias al Señor. Amén. Amén. Vamos a estar sentados. Dios los bendiga, hermanos. El Señor les siga bendiciendo a todos de una manera especial. ¿Cuántos estamos gozosos? Bueno, gracias a Dios porque el Señor nos permite reunirnos en este día para alabarlo, para glorificarlo y exaltarlo. Amén. Vamos a mirar en 2 de Tesalonicenses 3, versículo 9, por favor. Les invito a que miremos allí. Gracias a Dios. 2 de Tesalonicenses 3, 9. Y dice la palabra de Dios. Las hermanas pueden ir a la reunión de oración. Gracias a Dios. Fue en la reunión de oración. Gracias a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Dice, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Quiero que hablemos acerca de la importancia de ser un modelo. Un modelo. Ahora, en esta reunión de hombres es importante nosotros entender que como hombres Dios le da al hombre un papel importante, y entre esos es ser un modelo, ¿cierto que sí? El apóstol Pablo fue un modelo, ¿cierto? Él había sido un modelo en su vida, y no solo lo dijo, sino que fue un modelo en la vida de los discípulos, de las personas de aquel tiempo. Llegó a ser un modelo. Esta parte de ser un modelo nos habla de la importancia de modelar en nuestra vida la palabra de Dios, de modelar en nuestra vida la palabra de Dios, ¿cierto? No se trata tanto de, por ejemplo, ser muy próspero económicamente, aunque eso es importante. No se trata tanto de ser un gran profesional, que eso es importante. No se trata tanto de tener muchos logros ministeriales, que también son importantes, de avanzar en el negocio, en la empresa, que es muy importante, pero que ante todo nosotros seamos conocidos como un modelo, que la gente pueda decir, esta persona es un modelo para mí, que reconozco a esta persona como un ejemplo para mi vida. Entonces el modelo es muy importante, porque la gente está buscando modelos que imitar, ¿cierto que sí? Quizá usted lo está mirando a sus hijos, lo están mirando a algunos jóvenes, algunas personas están diciendo, yo quiero ser como esa persona, como ese hermano, porque usted está modelando la vida de Cristo a través de su vida, ¿no? Entonces es muy importante, sobre todo como varones que somos, ser un modelo, porque hay muchos que están buscando un modelo. Por ejemplo, en la empresa donde usted desarrolla su trabajo, donde usted se desarrolla, hay gente que lo está mirando y usted lo ven como un referente, ¿cierto? Dice, yo quisiera ser como esta persona, yo quisiera ser como él, pero quizás si estamos dando mal ejemplo, la gente dirá, yo no quisiera ser como él, por esto y por esto. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 dijo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Es importante este aspecto. Ser modelo es como un sello. Cuando usted le pone un sello a un documento, el sello tiene que ser bien hecho, ¿cierto que sí? Con las letras apropiadas, con el contenido apropiado. Pero si el sello tiene alguna deformidad, si el sello tiene algún defecto, por ejemplo un sello postal, quizá se vaya para otra parte del correo, no está legible para dónde es el destino. Ahora, también ese sello se coloca en muchos documentos, ¿cierto que sí? Y si ese sello tiene errores, ¿qué va a producir en muchos otros documentos? Va a producir muchas copias de error, ¿cierto que sí?
Cuando usted va a imprimir un folleto, cuando va a imprimir un escrito en litografía, sacan unas planchas metálicas, ¿cierto? Y esas planchas metálicas las colocan en esas máquinas litográficas que prácticamente es un rodillo, son unos rodillos de caucho que al hacer contacto con la tinta y el agua y la plancha metálica van imprimiendo lo que se va a leer, ¿cierto? Ya sea texto, ya sea imagen. Pero si la plancha está defectuosa, ¿cierto? Entonces queda la mancha en la hoja que van a imprimir. Y como son, digamos, miles de páginas, si esa plancha está defectuosa van a haber miles de errores, o sea, miles de páginas con errores. Así somos nosotros. Si nosotros no somos un buen modelo, vamos a imprimir miles de errores en la gente. Cierto que sí, muchos serán mal formados por nosotros. ¿Cuántas veces nosotros vemos personas que llegan a la iglesia que recibieron malos ejemplos y los siguen reproduciendo, ¿cierto? Malos ejemplos que recibieron de sus padres, malos ejemplos que recibieron de sus líderes espirituales, malos ejemplos que recibieron de las iglesias donde venían, ¿cierto? Y esos mismos ejemplos los repiten, los repiten, los repiten. Por eso es tan importante ser un modelo que es como ese sello, ¿cierto? Que si usted lo sigue colocando en muchas personas, el error se va multiplicando. Pero que en lugar de multiplicar el error, quizá nosotros recibimos el error de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿cierto? Y volvemos a cometer los mismos errores, ¿cierto? Pero tenemos que entender nosotros que esos errores de nuestras familias es tiempo ya de enmendarlos. Esos errores de nuestro carácter es tiempo de ya nosotros no seguirlos cometiendo. Y la pregunta es, ¿estoy siendo un buen modelo para las nuevas generaciones? ¿Estoy siendo un buen modelo para los nuevos creyentes? ¿Estoy siendo un buen modelo para los jóvenes donde estoy en la iglesia, mis propios hijos? ¿Estoy siendo un buen modelo? Y pensemos. Y que nosotros empecemos a analizar si estamos siendo un buen modelo para que no haya una multiplicación de lo malo. Ahora, para ser un buen modelo se requiere también de integridad, ¿cierto que sí? Y cuando se habla de integridad quiere decir que seamos completos. Cuando se habla de integridad se habla, por ejemplo, en la matemática del número completo, ¿cierto? Ya sea el 1, ya sea el 2, ya sea el 10.000, el 20 millones, pero no un número fraccionado, ¿cierto? No es 3/4, 5/4, un medio, ¿cierto? Sino el número entero, que se habla del número entero. De eso se trata la integridad, el número entero, no fraccionado, no con decimales, sino el número entero. Si le faltan unas décimas, no es el número entero, ¿cierto? Si le faltan unos fragmentos, no es el número entero. De integridad se habla cuando está en su totalidad. Está en su totalidad, esa es la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos ser personas intachables y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 15. Como varones tenemos un gran compromiso. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Dios quiere que seamos irreprensibles, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna. Dios nos está llamando a ser irreprensibles, o sea que no hayan errores en nosotros, ¿cierto? Para que esos errores morales, esos errores espirituales, esas faltas de carácter, de temperamento y malos hábitos sean superadas para que no se vayan multiplicando en las nuevas generaciones, ¿cierto que sí? No se vayan multiplicando. ¿Cuántos errores hay en nuestro carácter? ¿Cierto que sí? Por ejemplo, tenemos un temperamento explosivo, quizás somos injustos con nuestra esposa, maltratamos a la esposa. La Biblia dice que nuestra esposa es, hermano Pedro, ayuda con la puerta. Nuestra esposa es el vaso más frágil, ¿cierto que sí? Pero ¿cuántas veces damos mal ejemplo a los hijos, maltratando a la esposa con gritos y a veces hasta con golpes? Y los niños están mirando eso, ¿cierto? Y ellos están recibiendo esa mancha en su carácter también. Y quizá ellos dicen, es que mi papá era así, yo también soy así como él era. Entonces es un compromiso tremendo de que seamos nosotros irreprensibles, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Dios nos está llamando a ser buenos modelos, modelos dignos de imitar. Y por eso en esta reunión de hombres estamos enfatizando esto. En segundo libro de Tesalonicenses, también el apóstol Pablo en el capítulo 3 nos está hablando acerca de esto y nos está diciendo
de la siguiente manera, 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces la palabra de Dios nos dice que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad. Ahora la pregunta es esta: ¿es usted irreprensible? Irreprensible quiere decir que vive de tal manera que no hay motivo por el cual lo reprochen, que no hay motivo por el cual lo juzguen, que no hay motivo por el cual lo señalen con el dedo. Pero es el problema y la crisis del cristianismo hoy en día. Hay mucha inconsistencia en los cristianos, ¿cierto que sí? Somos muy inconsistentes, hay mucha mentira, lo habíamos visto el domingo, hay muchos fraudes en los negocios, hay mucha infidelidad en el matrimonio, hay mucho mal comportamiento, y entonces a veces nuestros propios hijos, que es lo más grave, nos refutan en nuestra cara nuestro comportamiento. Nos dicen: papá, pero usted qué me viene a decir si usted es así, usted es asá. ¿Cierto que sí? Y aún nuestros propios hijos nos increpan por nuestra mala forma de vivir. Pero lo que este mensaje nos está motivando es que volvamos a la integridad. Integridad es ser hombres completos en todo el sentido de la palabra, ¿cierto que sí? No cojeando con alguna situación, sino ser gente íntegra, es decir, totalmente consagrados al Señor, irreprensibles. Y la Biblia nos insta a ser irreprensibles, porque el hombre es un modelo, tiene que ser un modelo para la esposa, un modelo para los hijos, un modelo para la sociedad. Y muchas veces ese valor del hombre se ha diluido en el machismo, ¿cierto? El hombre que tiene varias mujeres, que es tomador, que es apostador, ¿cierto? Que es vicioso. Y que la esposa es la que se encarga de cuidar a los hijos, de criar a los hijos, de estar pendiente de los hijos, pero el hombre es el irresponsable, porque desde pequeño le dijeron que él era lo máximo y lo crearon así, siendo una persona machista, ¿cierto? Pero no hay la responsabilidad de ser un modelo. Yo les quiero animar en este sentido. Dios quiere que volvamos a ser modelos de ejemplo para nuestra familia, ser íntegros. Hablando de la integridad, entonces dijimos que es como el número entero, pero también es como si usted va a comprar un carro, ¿cierto? Y se lo venden sin radiador, sin capó y sin una llanta, ¿cierto? ¿Cómo se siente usted con ese carro? Dice: no, pues me robaron. Porque le faltan algunos elementos muy importantes. Y así se ve en el carácter del hombre cuando hay errores en nuestro carácter, cuando hay cosas que no son íntegras, o sea, cuando hay vacíos en la integridad, se ve como un carro sin radiador, sin una llanta y sin el capó. ¿Cierto? Dice: no, pero me robaron, me robaron. Yo estaba buscando un carro con todos sus elementos que funcione bien. Así es la integridad. Si falta algo en nuestras vidas, es como ese carro que no puede funcionar. Imagínese un carro sin radiador, no puede funcionar, ¿cierto que sí? No puede, ¿cierto, hermano Javier? No puede, ¿cierto? Se recalienta el motor y se quema el motor y es un problema. No sé si encienda, ¿si alcanza a encender? Por un ratico mientras se quema el motor, ¿no? Entonces, aunque usted dice: no, pues no importa el radiador, pero sí importa el radiador. Sin una llanta, pues obvio, ¿cierto? Es absurdo, un carro sin una llanta no funciona. Todo esto, pero tiene que ver con la integridad, tiene en un todo. Así somos nosotros, un todo en la vida integral. A veces nosotros pensamos que una cosa es lo espiritual, ¿cierto? Otra cosa lo laboral, otra cosa lo estudiantil, otra cosa lo sentimental, otra cosa los negocios. Y nosotros tenemos como secciones en nuestra vida, ¿cierto? Estoy en la sección de negocios, pero esto es independiente de lo demás. No, la vida es un todo, ¿cierto que sí? En ese todo tiene que entrar el temor de Dios en todos los aspectos, en los negocios. ¿Soy cristiano en los negocios o no? ¿Es independiente los negocios a la vida cristiana o son parte de la vida cristiana? ¿La vida de hogar es independiente o es parte también? ¿Qué es lo que nos dice el mundo secular? El mundo secular dice que nosotros no prediquemos el evangelio, sino que nosotros nos dediquemos solo a alabar a Dios dentro del templo. ¿Y qué pasa cuando nosotros pensamos que el cristianismo es solo del templo? Pues es una visión muy miope de lo que es el cristianismo. El cristianismo tiene que ver con todo lo que es nuestra vida, ¿cierto que sí? Con nuestra vida de hogar, nuestra vida de trabajo, nuestras relaciones interpersonales, nuestra vida de familia, nuestros negocios, nuestros estudios, todo tiene que ver con una parte integral.
no por secciones. Y ese es el problema de muchos cristianos, que son cristianos solo en el templo. Dice, ya alabamos a Dios, ya cantamos, ya glorificamos al Señor, ya se acabó lo que es ser cristiano. Ahora vivamos cada área independiente, pero no es así. Nosotros tenemos que ser testimonio en todas las áreas de nuestra vida, ser un ejemplo. Quizá estamos fallando en eso, pensémoslo muy bien. Estamos siendo ejemplo, estamos siendo ese sello, ese buen sello, estamos siendo esa persona irreprensible en todas las áreas de nuestra vida. Miremos algunas áreas en las cuales nosotros debemos ser un ejemplo. Algunas de estas, miremos algunas de estas. En primer lugar, debemos nosotros ser un modelo en la verdadera conversión al Señor Jesucristo. La verdadera conversión. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que hay personas que no se han convertido al Señor. Yo le quiero preguntar, ¿usted es una persona que se ha convertido a Cristo? Pregúntese. A veces uno se pregunta del testimonio de algunas personas y uno se pregunta, ¿será que esa persona sí se convirtió al Señor? Porque hacen unas cosas espantosas y uno dice, ¿será que ese señor, esa señora alguna vez sí se convirtió al Señor? Y yo les quiero preguntar, ¿usted de verdad se ha convertido a Cristo? ¿Cuántos se han convertido al Señor? Y qué triste, hermanos, es como pasa a veces por la tradición, ¿cierto? A veces por la tradición recibimos una herencia cristiana. Mi papá fue cristiano, mi familia fue cristiana y yo pienso que soy cristiano. Pero yo tengo que entender que yo necesito saber que no es por una tradición, no es por una religión, no es por una costumbre, sino en primer lugar porque yo he creído en el Señor Jesucristo y le he entregado mi vida y soy un verdadero cristiano. Soy salvo. Si usted muriera hoy, ¿dónde estaría 5 minutos después de morir? ¿Está seguro? Bueno, amén. ¿Todos estamos seguros? Si no estamos seguros, estamos perdiendo el tiempo. Qué tremendo es esto. Yo tengo que entonces entender que soy salvo, que tengo una relación personal con Dios, que he nacido de nuevo, que yo soy convertido. El problema de algunos hombres es que nunca se han convertido. Y ellos tienen sencillamente una costumbre de venir a la iglesia. Pero recuerde que la conversión se demuestra con el testimonio, viviendo como verdaderos hijos de Dios. Cierto que sí, pero yo quiero preguntarle, ¿está seguro usted que es convertido? Y es importante que nosotros evaluemos eso porque es lo primero de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo, del modelo que somos, que de verdad nosotros podamos evidenciar que somos nacidos de nuevo, que somos salvos y que si morimos hoy vamos a ir al cielo. En el libro de los Hechos vemos la conversión del apóstol Pablo. Veamos algunos aspectos en el capítulo 9. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas de las sinagogas para Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Primero vemos lo que era la vida de Saulo antes de convertirse al Señor, porque él era un religioso, pero no era un convertido. Miles de religiones hay en el mundo. ¿Cuántos me están escuchando? Miles de religiones hay en el mundo. Ninguna religión salva, solo Cristo salva. ¿Cierto que sí? Por eso yo tengo que estar seguro que no estoy en una religión, sino que tengo a Cristo y que de verdad soy cristiano. El apóstol Pablo, antes de convertirse a Cristo, dice que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Estaba pidiendo cartas para las sinagogas para perseguirlos. Era un hombre resentido, era un hombre amargado, era un hombre agresivo, era un hombre injusto, era un hombre abusivo. Pero así hay muchos en las iglesias. En las iglesias hay muchos hombres amargados, resentidos, agresivos, abusivos e injustos.
Son malos padres, son malos esposos, son personas que parece que el evangelio no hubiera hecho nada en ellos y según ellos son cristianos. Qué tremendo es esto. Yo pienso que nosotros tenemos que evaluar qué tipo de cristianismo nosotros tenemos, porque qué desagradable sería que nosotros parezcamos cristianos, pero que no lo somos de verdad. Por eso le pregunto, ¿usted es un verdadero cristiano? ¿De verdad el temor de Dios está en usted? ¿De verdad vive la vida cristiana? Y dirá, pero nos viene a decir que si somos convertidos, es que a veces hay gente que no es convertida. Pablo era un religioso, mas no era un convertido. Pero él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Cierto que sí, versículos 3 al 4. Y el Señor le habló, vino un resplandor del cielo, el Señor le habló directamente, le dijo, ¿por qué me persigues? Y entonces él se arrepintió, cierto que sí, pero él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Usted tiene ese encuentro con el Señor, tiene esa relación personal con Dios, porque yo veo que algunos hombres en las iglesias nunca tienen comunión con el Señor. No tiene una vida de oración, no tiene una vida de comunión íntima con el Señor, no tiene una vida de obediencia al Señor. Solo a veces es una tradición evangélica, pero Pablo sí tuvo ese encuentro personal con Jesús. Ojalá usted se haya encontrado con el Señor. Y desde ese momento la voluntad de Pablo fue doblegada. Y dice el versículo 6 al 9, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pero dice la palabra de Dios que Saulo entró en la ciudad y estuvo allí, no comió y no bebió. Pero hubo un cambio en Saulo. Ya Saulo no era el que mandaba. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No vemos a un hombre indómito, no vemos a un hombre caprichoso, no vemos a un hombre terco, sino ahora vemos a un siervo del Señor Jesucristo. Que vemos en algunas iglesias, vemos hombres caprichosos, tercos, rebeldes, injuriosos, hacen lo que se les ocurre, pero por ningún lado se ve que Cristo sea el Señor de ellos. Los que sufren son las esposas y los hijos. Cuando ven al papá se esconden, la esposa dice, ¿qué voy a hacer con este hombre? Y siempre es así, nunca cambia. Por eso tenemos que pensar si de verdad estamos en Cristo, si de verdad Cristo es el Señor de nuestras vidas. Pablo, después de ser un fiero perseguidor, ahora es un siervo fiel y obediente. Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es una de las características de uno convertido, que sabe que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es un hombre sujeto a la voluntad de Dios. Es un hombre que da ejemplo a su esposa de obediencia a Cristo. Siempre admiro a José, el esposo de María, ¿cierto? Que este hombre tenía revelaciones de Dios y la esposa siempre le caminó cuando él dijo, he tenido este sueño. Dios me ha mostrado esto. María le caminaba a José. ¿Por qué? Porque José era un verdadero siervo de Dios. A veces las esposas, nosotros les decimos, Dios me mostró algo y no nos creen, porque ellas se dan cuenta que no somos verdaderos siervos de Dios en muchas oportunidades. Quizás somos caprichosos, rebeldes, pero Pablo, al tener el encuentro con el Señor, ahora era un dócil siervo de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Era un hombre humilde y un hombre sometido a la voluntad del Señor. Muchas veces, hermanos, estamos haciendo mucho daño a las nuevas generaciones y a nuestros hijos y a nuestra familia por no ser un buen modelo de lo que es ser un cristiano. Somos a veces cristianos de nombre, cristianos sencillamente de tradición, cristianos por costumbre, pero nuestro cristianismo deja mucho que desear. Yo les quiero animar que nosotros reflexionemos en esta hora y le digamos al Señor, Señor, ¿qué cristianismo yo tengo? ¿Soy verdaderamente un cristiano? Y que reflexionemos, porque la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que nosotros podamos evidenciar que de verdad somos siervos de Dios. Parece que al pasar los años se ve más gente en las iglesias, pero menos verdaderos cristianos. ¿Cierto que sí?
en la época antigua se veía gente de verdad dando un testimonio de que han nacido de nuevo. Hoy en día no se ve ese testimonio, es escaso, pero qué bueno que Pablo tuvo un cambio y ahora es un siervo de Dios. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13 en adelante dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Dice el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Lo que Pablo está diciendo: fui un hombre malo, perseguidor, terrible, pero el Señor tuvo misericordia de mí y me puso como un ejemplo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hoy yo les digo, hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros, pero nos puso como un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos compañeros de trabajo el único ejemplo de ser cristiano lo tiene en usted? ¿Cuántos vecinos nuestros el único ejemplo de ser cristiano lo tiene en nosotros? ¿Cuántas personas con las cuales nos relacionamos el único modelo de un cristiano somos nosotros, y estamos dando un mal ejemplo o estamos dando una mala impresión de lo que es ser un cristiano? ¿Qué compromiso tan grande el solo hecho de ser un cristiano? Por eso el versículo 16 dice: por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Hermanos, somos ejemplo, somos modelo. La gente nos está mirando en la empresa, donde quiera que estemos. Estamos dando ese ejemplo, estamos siendo ese modelo. Y si no, hermanos, hoy es un tiempo muy hermoso para cambiar y dejar que Cristo obre en nuestras vidas. Pero recuerde esto: nosotros tenemos que ser evidentes en que somos verdaderos cristianos, de que la gente pueda decir: es un verdadero cristiano. Entonces, primero, ¿en qué somos ejemplo? En la verdadera conversión. Segundo, en la verdadera búsqueda de Dios. Es muy importante este aspecto. Mi vida personal de oración. Qué bonito es que sus hijos puedan decir: mi papá es un hombre de oración. Que los hijos no digan: no, mi papá nunca ora. Mi papá lo único que agarra ese carro y sale volado. Eso sale corriendo, pero nunca lo veo orando. Ahora, uno no ora para que lo vean, ¿cierto? Pero sin embargo, eso es un modelo. Mi esposa recuerda al pastor Machuca, y una de las cosas, ese hombre fue un gran ejemplo. Ella está con Cristo, pero una de las cosas que mi esposa siempre recuerda de ese pastor es que siempre lo veía orando. Y era un hombre de oración, ¿cierto que sí? Y eso, ella era una niña, tenía 10 años, ya tiene casi 50 años. Y por más de 40 años, o por 40 años, esa imagen ha quedado en su mente, porque esos son modelos que nunca se olvidan. ¿Sí me hago entender? Que nuestros hijos puedan decir: mi papá es un hombre de oración. Mi papá no solo ora ya en el templo, no solo canta en la iglesia, sino que mi papá ora en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Porque el ejemplo nos lo dio el Señor Jesucristo. Mateo 10:23 dice la palabra del Señor así: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. El Señor Jesucristo se apartaba a orar. Es importante esto: Él se apartaba de las multitudes para buscar al Padre Celestial. Estas son cosas que nosotros debemos restaurar, rescatar. Son cosas tan sencillas, pero son cosas de la esencia del cristianismo, porque la oración es fuente de poder. Porque el Señor Jesucristo se alejaba de las multitudes para orar. Porque Él sabía que aunque, bueno, podía ministrar multitudes, si no tenía comunión íntima con el Padre, no tendría nada que dar, no tendría vida de Dios, no tendría una realidad cristiana.
una realidad del Espíritu Santo. De la misma manera sí somos nosotros. ¿Por qué hoy son tan débiles los cristianos? Porque los cristianos todo lo hacen solo en público, ¿cierto? Lo hacen en grupo, cuando se reúne la iglesia a orar, cuando nos reunimos al culto al Señor. Pero también se necesita la vida personal de oración para recibir poder de Dios, recibir fortaleza de Dios directamente y recibir del Señor toda la sabiduría que necesitamos para la vida. En Marcos capítulo 1, versículo 35, dice la palabra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesucristo temprano, bien temprano, se apartaba a la oración, se apartaba de las multitudes en la mañana temprano, en la tarde, en la noche. Y vemos en el libro de Lucas también, capítulo 6, verso 12, otro aspecto de la vida de oración del Señor Jesús. Y nosotros recordamos que Él es nuestro modelo en todo, especialmente en esto de la oración. 6:12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El Señor oraba antes de amanecer, oraba en la noche, se apartaba de las multitudes a orar a lugares solos, y a veces y en muchas oportunidades pasaba noches enteras de oración. En otras palabras, tenemos que volver a la oración, porque la oración es fuente de poder. Nosotros necesitamos entender, hermanos, que el respaldo de Dios vendrá cuando volvamos a la oración. ¿Estamos de acuerdo? Y que nuestras esposas puedan decir: mi esposo es un hombre de oración. Y nuestros hijos puedan decir: mi papá es un hombre de oración. Y no solo por lo que ellos puedan decir, sino que nosotros amamos la oración y sabemos que es fuente de poder. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hermanos, ¿cómo estamos en la vida de oración? Tenemos que volver a ese clamor a Dios. Quizá usted es un cristiano que lleva muchos años, pero se olvidó de lo indispensable que es la oración. Ya no volvió a orar nunca más. Iba a las vigilias o hacía vigilias de oración, pero ya la oración brilla por su ausencia. Tenemos que buscar a Dios, volver a la oración, y Dios va a restaurar cosas que se habían muerto. Aún cosas que murieron pueden resucitar por el poder de la oración. Cosas que se habían perdido pueden volver a nosotros por el poder de la oración. Cosas que considerábamos ya perdidas van a volver a nosotros cuando nos metamos con Dios, porque Dios nos va a escuchar y va a enviar su gloria a nuestras vidas. Pero necesitamos volver a la oración. ¿Estamos de acuerdo, amados hermanos? Y en segundo lugar, en este aspecto de la verdadera búsqueda de Dios, tenemos que volver a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 2:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, este libro es la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pero algunos están muy raquíticos espiritualmente porque este libro nunca es leído. Estaba leyendo el testimonio de un pastor, o escuchando el testimonio de un pastor. Dice que el pastor de él leyó la Biblia 600 veces. Y cuando se apartó ya del ministerio, entregó el ministerio, la leyó mucho más. Más de 600 veces. En su ministerio activo 600, pero cuando se apartó del ministerio, porque ya terminó su ciclo de ministerio, dijo: gracias a Dios porque tengo más tiempo para leer la palabra de Dios. Hermanos, ¿sabe una cosa? Hay mucho menosprecio por la palabra de Dios en los varones hoy en día. Y por eso ese cristianismo tan poco impactante, ese mal ejemplo, esa mala impronta que nosotros presentamos, esa actitud y ese evangelio raquítico y débil, porque hemos abandonado el libro de los libros. Pero yo les quiero animar: volvamos a la lectura de la palabra de Dios. Ella es el alimento para nuestra alma. Hay planes de lectura bíblica en un año, ¿cierto que sí?
hay otros métodos de lectura, pero que nosotros, hermanos, de verdad nos nutramos de la palabra de Dios, nos alimentemos de la palabra de Dios y seamos en esto un ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros ser un ejemplo para nuestros hijos si no estudiamos la palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nuestros hijos ven en nosotros en cuanto a nuestro amor por la palabra de Dios? A veces nuestros hijos no respetan la palabra. Recuerdo que en la iglesia de mi esposa había una joven que ella no veía el amor por la palabra en la casa, y resulta que cuando ella llegaba de la escuela dominical agarraba la Biblia, ¿cierto? Y la tiraba por los aires. La Biblia iba dando vueltas y caía, y cuando ella la tiraba decía, allá va esa vaina, botaba la Biblia. ¿Sabe que cuando pasó el tiempo, esta muchacha que era de la misma edad con mi esposa, bueno, gloria a Dios, mi esposa llegó a ser una sierva de Dios, pero esta joven se le dañó la vida a esta otra joven que tiraba la Biblia, llegó a ser una prostituta y se prostituía en España, en Japón, y en uno de esos lugares donde ya la tenían encerrada, como una esclava sexual, decidió tirarse por la ventana desde varios pisos, cayó contra el piso, no se mató pero se partió todo, y bueno, Dios permitió que fuera restaurada después, cierto que sí, pero cuando no hay ese amor por la palabra de Dios, nuestros hijos se están dando cuenta. Dice mi papá, para mi papá eso es un cuento, porque en la iglesia sí es con la Biblia, pero en la casa nunca la lee, nunca nos lee la Biblia, nunca nos enseña la palabra de Dios, nunca nos abre el libro sagrado, y los niños van captando. Ellos no son bobos, ¿cierto que sí? Ellos, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Ellos captan más en lo que hacemos que lo que decimos. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué mi hijo está en esa crisis? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi familia? Porque nosotros no valoramos la palabra de Dios. Ahora, estos son temas muy confrontantes, ¿cierto que sí? Pero no es para que nos sintamos mal, es para que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos como varones, como ser un ejemplo, como ser un modelo. Entonces muchas veces nosotros hemos abandonado nuestro lugar y lo ha tenido que tomar la esposa. La esposa es la que ora, la esposa es la que ayuna, la esposa es la que lee la Biblia, la esposa es la que hace el devocional, la esposa es la que está motivando a los muchachos a servir a Dios. Nosotros estamos leyendo el periódico en la noche, estamos viendo televisión. Y dice, no me moleste, llegué cansado. La esposa dice, oremos. Dice, no me moleste, ore usted sola. Vaya, ore con los chinos usted, no me moleste. Ore con los muchachos, no me moleste la vida, ya estoy cansado, ¿qué más quiere? Y somos un mal ejemplo, ¿cierto? Y las hermanas, muchas de ellas fieles, abnegadas, siervas de Dios, están ahí, y nosotros les hacemos la vida imposible porque ni siquiera les colaboramos con hacer el devocional con los hijos. Entonces nosotros vemos crisis, vemos dificultad. Por eso, hermanos, necesitamos cambiar como varones para que el Señor nos restaure, para que el Señor restaure nuestras familias y veamos la gloria de Dios. En otras palabras, tenemos que volver a Dios en esta hora. Otro aspecto en cuanto a la verdadera búsqueda de Dios está el devocional familiar. El devocional familiar. ¿Sabe una de las cosas? A veces pasan 30 años y nunca ha habido un devocional de familia. Quizá 20 años, quizá 10 años. ¿Cuántos me están escuchando? Quizá 5 años, quizá un mes, quizá 2 meses. Yo le quiero preguntar, ¿usted lidera el altar familiar en su casa? Y usted dirá, ¿y eso con qué se come? ¿Sí me hago entender? Porque usted nunca reúne a sus hijos ni a su esposa para leerles la palabra y orar con ellos. ¿Sabe que eso es un defecto grande que muchas veces tenemos algunos cristianos? No hay ese devocional familiar. No hay el decirles, nos vamos a reunir a tal hora diariamente para orar y leer la palabra de Dios, para ministrar al Señor y para orar los unos por los otros. Yo le quiero animar, si eso se ha perdido, empiece a retomarlo, porque eso es muy importante. Cada palabra que usted enseña de la palabra de Dios va grabándose en el corazón de los hijos. La Biblia dice que la palabra de Dios no volverá vacía, ¿cierto? Cada enseñanza se va grabando.
Cada enseñanza se va grabando y va a suceder, como he visto en varios casos, de hijos que fueron rebeldes y nunca quisieron ser cristianos, pero su papá era consistente en estos aspectos que hemos visto, y después, cuando quizá pasan los años, el papá muere, ellos dicen: mi papá fue un gran ejemplo, yo quiero hoy arrepentirme y volver al Señor. Quizá hayan hijos rebeldes, quizá hayan hijos contumaces, pero a través de ese ejemplo, por ejemplo del devocional familiar, eso va a producir un efecto, sea tarde que temprano, y esa palabra que se ha enseñado en el hogar va a producir un efecto en esos hijos, y si somos consistentes, Dios los va a tocar y los va a salvar, y nosotros hemos hecho una buena labor. Porque ¿qué tal uno llevar a los hijos al infierno? ¿Cuántos me están escuchando? Pues ningún padre lo haría, ¿cierto? Ningún padre diría: hijos, caminen, los voy a llevar al infierno. Ningún padre cristiano lo haría, ¿cierto? ¿O usted lo haría? Dios nos guarde, ¿cierto? Pero muchas veces no los llevamos al infierno, pero nos quedamos apoltronados viendo el noticiero, viendo el periódico, viendo la película, mientras ellos caminan al infierno. Y nosotros, sí, tranquilo. Y estamos despreocupados de la vida y no les estamos dando la palabra de Dios. Dígame si es verdad lo que les estoy diciendo o no. Entonces tenemos que entender eso, que nuestra apatía, nuestra indiferencia le ha producido mucho daño a nuestros propios hijos, y después nosotros preguntamos: ¿por qué este muchacho es así? ¿Por qué esta muchacha es así? Porque nosotros no hemos estado a la altura de una verdadera búsqueda de Dios. Por otro lado, el aspecto de congregarse. El libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 25, dice la palabra del Señor, muy conocido: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La importancia de buscar a Dios a través de congregarnos. Usted debe valorar el congregarse, ¿cierto que sí? ¿Cuántos valoramos el congregarnos? Yo sé que sí, pero sabe que a veces nosotros no somos consistentes en congregarnos. Somos como ese bombillo navideño que es intermitente. Un día prende, un ratico prende y otro ratico se apaga, y vuelve a prender, se vuelve a apagar. Con esa intermitencia en los cultos venimos cada 15 días, ¿cierto? Venimos juiciosos un mes y de pronto nos desaparecemos otro mes. Nos desaparecemos 3 meses o 4 meses, ¿cierto? Nosotros creemos que eso no produce ningún resultado negativo, pero nuestros hijos están mirando eso. La gente que nosotros les hemos enseñado la palabra de Dios está viendo eso. Dice: pero este hermano a mí me evangelizó y mire que casi no se congrega. Desaparece por 3 meses y aparece por allá, luego se vuelve a desaparecer, y ese es un mal ejemplo para las nuevas generaciones. Eso es que usted discipuló, eso es que usted evangelizó, eso es que usted les dio el evangelio. Dice: no, si para él no le importa, si para él eso no es importante, con su conducta me lo muestra, pues para mí tampoco es importante. Y estamos dando un mal ejemplo, estamos dejando una mala impresión, estamos sellando con un sello distorsionado. Entonces, todos estos son aspectos que parecen como muy superficiales, pero que hablan mucho de ese ejemplo que nosotros estamos dando. Nuestra familia misma se da cuenta que nosotros preferimos irnos el domingo a la piscina, preferimos el domingo irnos a un paseo, que venir a buscar de Dios. Que preferirnos y nos vamos a pasear, nos vamos de camping, y los niños ven eso. Y ellos van captando eso y dicen: no, para mi papá esto no es importante. En la práctica no es importante. ¿Qué quiere decir? Eso no es importante. Y eso se graba. Y los que sufren son las otras generaciones. Mire que es muy difícil, por ejemplo, cuando uno es pastor y sus hijos nacieron en el evangelio. Porque nosotros llevamos 30 años de pastores. Desde que nuestros hijos nacieron, han estado en la iglesia. David dice que si por ahí ha faltado 10 veces a la iglesia en toda su vida, un domingo es mucho. Y uno mira eso y dice: tremendo. Porque uno ve hermanos que se desaparecen. Y qué tremendo es eso, que los niños, 30 años asistiendo a una iglesia, pero esos son, podemos llamar tradiciones buenas, tradiciones sanas, que ellos dicen: el día del Señor es el día del Señor, y alabar a Dios es un día, es importante. Y yo les felicito hoy porque no cambiaron el culto por el partido.
Que Dios los bendiga, hermanos, por eso. Eso es ser buen ejemplo. ¿Cierto que sí? Estarán diciendo sus hijos, uy, mi papá, ¿qué le pasó? Se fue al culto. Pero ¿sabe que está dando un buen ejemplo? Porque usted está buscando al Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Pero mire, hermanos, en la parte espiritual. Pero en tercer lugar, en la parte moral. Hemos visto en primer lugar un ejemplo en la conversión. Segundo, un ejemplo en la búsqueda de Dios. Y tercero, un ejemplo en la vida moral. Yo recuerdo que cuando yo era joven, había un hombre anciano en la iglesia y este hombre era inmoral. Y yo recuerdo que él propuso muchas cosas indecentes a varias jóvenes de la iglesia, ¿cierto? Y han pasado casi 40 años y esas mujeres que en ese tiempo eran unas niñas, unas adolescentes, dicen, ese hombre es un hombre perverso. Les propuso algo malo hace 30, 40 años y nunca se les olvidó. ¿Cuántos me están escuchando? O sea, esa persona no tiene autoridad moral para hablarle a esas jóvenes. Porque en vez de ser un padre espiritual y un líder que las orientara, ellas lo ven como un corruptor. Cuando usted falla con una mujer a través de cómo la mira, a través de darse ciertas libertades en los abracitos y en los toques y en ciertas como sutilezas, le toman a usted un mal concepto. ¿Cuántas veces vienen hermanas y le dicen a uno, uy, hermana pastor, pero es que ese hombre es hermano tal, como lo mira a uno? Y eso es que ya lo quiera uno desvestir con la mirada. Entonces yo aprovecho de decirle, pues vístase un poco más decorosamente también, ¿cierto? Porque hermana, usted con esa forma que se viste, ¿qué quiere, no? Pero también uno tiene que entender que está en esa batalla de la moral. Y que podamos nosotros, cuando pasen los años, por testimonio, primero para la gloria de Dios y testimonio, que nadie pueda decir, ese es un hipócrita, ese tipo es un camuflado, ese hombre es un falso, sino que cuando pasen los años y lleguemos a ser ancianos, digan, este hombre siempre fue un hombre íntegro en su moral. Nunca se pasó en palabras, nunca se pasó en toques, nunca se pasó en nada, siempre fue serio. ¿No le parece que eso es algo importante? Y que esa impronta, que ese sello quede y ese buen testimonio marque a la gente para bien, ¿cierto? Y diga, este fue un hombre íntegro en su moral. Que la esposa no tenga por qué decir, este hombre me engañó en tal fecha, en tal otra fecha, siendo cristiano y siendo líder me volvió a engañar y en otra fecha volvió a caer con tal. Hay esposas muy desconfiadas, cierto que sí, están pendientes dónde está, lo buscan por el teléfono, lo llaman por todo lado buscándolo, porque usted se ha vuelto una persona no confiable. Ya no le creen. Dice, no, es que yo estaba en tal lugar y no le creen y investigan y reinvestigan. Bueno, hay mujeres que son enfermas en ese sentido, pero que lo que corresponde de nosotros, que seamos de verdad personas íntegras en la moral. ¿Cierto que sí? Tener cuidado en nuestra forma de vivir moralmente, ser serio, puro, sin aventuras, sin deslices, ser un esposo fiel, esposo de una sola mujer, no un hermano enamoradizo, escribí aquí, no un hermano suelto en comentarios, en acercamientos y en toques. ¿Cuántos hermanos enamoradizos hay aquí? Nos tocó tomar una iglesia y eran todos enamoradizos. Yo recuerdo que eran tremendos y eso eran unas charlitas y risas y abrazos y agarrar. Eso era tremendo y nos tocó empezar a poner orden porque ya juiciaron, gloria a Dios por eso. Empezaron a coger las cosas en seriedad porque es que es importante. En estos días estamos tratando situaciones tremendas de un caso y la esposa le decía a ese hermano, le decía, ¿cómo cuando usted ve al pastor jugando con las hermanas y dándoles abrazos y cosas? Decía, pues nos tomaba como ejemplo, lo digo para la gloria de Dios. Usted ve que él sencillamente saluda a las hermanas, hermana, Dios le bendiga y ya hasta ahí. Pero usted, le decía, usted se le va la mano, usted no puede ir a una hermana porque eso de una vez, si me hago entender, y que en diminutivos, Claudita, Rosita, Marillita, todo en diminutivos, si me hago entender, hasta en eso.
Imagínese una mujer sola, ¿cierto? Y usted le dice, hola Solecita, ¿cómo estás? ¿Cierto? Y usted empieza a tratarla así. Usted cree que eso no afecta, pero sí afecta. Porque una mujer que no tiene esposo, una mujer que está sola, y usted empieza a halagarla, usted siendo casado, usted está creando en ella ciertas expectativas. Dirán, ah, pero eso es una bobada, pero sí hay que tener cuidado. Porque a veces las mujeres interpretan esas palabras de afecto que quizás sean sanas, las interpretan diferente. Y a veces hacen quedar mal al hombre porque él sencillamente quería pues ser cordial, pero ellas interpretan que usted las está seduciendo. Ahora, no digo que seamos huraños y que seamos ordinarios, pero sí que seamos muy cuidadosos en eso y que no creemos ningunas expectativas, sino que ellas digan, este hermano es un hombre serio, este hombre es un hombre de Dios, este es un hombre muy cuidadoso en la parte moral. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En 1 Tesalonicenses 4:4 dice la palabra de Dios, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. En el libro de Job 31, Job escribió algo interesante, miremoslo por favor, que es algo que nos hace a nosotros reflexionar. Capítulo 31, versículo 1 y 2, dice, hice pacto con mis ojos, pues como yo había de mirar a una virgen, ¿por qué galardón me daría arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas? Aún habla de la forma de mirar a una mujer. Billy Graham dijo que quizá la primera mirada no tiene pecado, pero quizá la segunda sí, ¿cierto que sí? Cuando usted mira por primera vez, bueno, pero si después mira y sobre todo como con una mirada larga, ¿qué está implicando? Que ya hay algo en su corazón, que ya hay algo en nuestro corazón. ¿Y qué dijo Job? Tremendo ese Job. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del omnipotente desde las alturas. Entonces se está hablando de la integridad aún en la forma de mirar. Qué tremendo es esto. La integridad en los pensamientos, la integridad en las palabras, la integridad aún en la forma de mirar. O sea que realmente es algo que es serio, ¿cierto que sí? Y muchas veces hay ataduras en esto. Hay personas que son muy descuidadas en esto. Pero déjeme decirle, cuando uno es descuidado en estas cosas, pierde la influencia. Porque usted va a predicar sobre esto y le van a decir, puro cuento, yo no le creo. Ahora, ¿quién no ha fallado esto de alguna vez? Ojalá que no. Pero es muy fácil fallar en eso. ¿Qué nos manda Dios? Que cambiemos de actitud hoy para que nuestro ejemplo y nuestro modelo sea otra vez aceptado. Y de verdad seamos influencia y no perdamos la influencia. Pasemos a un cuarto punto. Gloria a Dios, el tiempo ha pasado, me avisan, no tenemos el contador de tiempo. ¿Ya? Muy bien. Déjeme mirar entonces un poquito para terminar. David dice, ya no más. Cuarto punto, ser ejemplo en la responsabilidad. Bueno, qué importante es esto, en la responsabilidad. Bueno, hay uno de los aspectos tremendos que el cristianismo ha perdido mucho terreno, es lo que dice Filipenses 1:10. Dice la palabra de Dios, para que aprobéis lo que es mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ser irreprensibles en el aspecto de la responsabilidad. Hermanos, usted viera cuántas cosas me ha tocado sufrir cuando han venido allá a golpear a veces gente, casi tumban la puerta y golpean duro. Dice, ¿dónde está fulano de tal? Y entonces uno dice, el hermano tal. ¿Por qué no? Él no vive acá. Sí, pero yo sé que es de esta iglesia, yo sé que es líder de esta iglesia. Hace 5 meses no me paga el arriendo. Si lo va a entender, y uno apenas siente que le sube y le baja como un calorcito. Y dice, y este hermanito con las que fue a salir. Y muchas veces líderes. Gente irresponsable en sus cuotas, en sus pagos. Tremendo esto, ¿cierto que sí? Y muchas veces viene la gente aquí al templo a decir, ¿por qué ese señor lo tienen como líder? ¿Por qué ese señor? Yo lo he visto ahí que él es líder. Y uno se avergüenza. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha irresponsabilidad en nuestro carácter, en nuestra madurez cristiana,
¿En qué aspectos? Por ejemplo, en los compromisos. Hay gente que se mete en deudas, no paga, se mete en compromisos laborales o digamos es un técnico y se mete a hacer una reparación de algo, no cumple. Dice, yo le entregué eso hace, pero marras y no me responde. Y uno como pastor, ¿qué puede decir? Le toca quedarse callado, agachar la cabeza y pensar, si yo voy a hablar con esa persona, les dice, vamos a hablar con esa persona para ver qué es lo que está pasando. ¿Cierto? La irresponsabilidad en los contratos, en los compromisos, en lo que nos comprometemos con la gente, en cuestiones de dineros, ¿cierto que sí? En cuestiones laborales, en cuestiones de lo que tenemos que responder. Entonces es algo que nosotros tenemos que ser responsables. Ahora preguntémonos, ¿estamos siendo responsables o no estamos siendo responsables? Y que nosotros volvamos a ser responsables. Con eso vamos a dignificar el evangelio. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Yo recuerdo el caso de un hermano que trabajaba con cerrajería. Yo recuerdo que él me pidió oración para colocar el negocio en una avenida porque estaba muy escondido. Entonces oramos y Dios le dio el lugar y entonces él puso su cerrajería y eso empezó a llegarle gente que era en una avenida, ¿no? Le empezó a llegar mucha gente y resulta que lo que pasa es que él era muy descuidado con los clientes. Hacía unas llaves mal hechas, la gente llevaba la llave y no le servía. Llegaban todos bravos a donde él, mire esa llave que usted me hizo, eso no sirve para nada. Y entonces, ¿sabe qué les decía él? Pues ya, usted ya se la hice, ya se la vendí y ya aquí no hay devolución de nada. Pues aquí no le damos, no se la vamos a cambiar. Y sabe una cosa, al poco tiempo empezó a perder la clientela. Ya la gente no iba allá a hacer las llaves. Porque como era tan irresponsable, decía, eso sí, no sirvió, eso es problema suyo. Y perdió la clientela y tuvo que cerrar, fracasó. Si él hubiera tenido esa responsabilidad, hubiera hecho bien su trabajo, eso hubiera subido más y más, ¿cierto que sí? Pero más para abajo, más para abajo, más para abajo. Que cuando usted haga un trabajo digan, ese hombre de verdad es un cristiano, hace un trabajo bien hecho, es garantizado lo que hace, es un hombre cumplidor. No digan, no, si yo le di un adelanto hace 6 meses y nunca volvió, nunca me entregó nada y se desapareció. Eso es muy común en las iglesias hoy en día. Y eso es tremendo, hermanos. Y usted, yo sé que a usted le queda muy difícil recomendar a alguien, ¿cierto? A veces me dicen, ¿quién me recomienda? Yo conozco hermanos muy serios, los puedo recomendar. Pero fuera de ellos digo, no, no me comprometo. No me puedo comprometer. Y si los conozco más, digo, no, tampoco, no los puedo comprometer. No me puedo comprometer. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay gente que le pide a uno una recomendación pastoral. Y uno pues como pues el corazón y bueno, yo le doy esa recomendación y van y hacen unas fechorías. Y después viene la gente, pero usted me dio la carta de esa persona. Sí, pero pues perdóneme, no sé que él siempre fue cumplido. No tratando como de sacarlo en limpio, ¿no? Pero no sé qué pasó, no sé qué pasó. A veces es preferible no dar una carta y la persona le dice, pero es que yo llevo aquí 10 años. Pero a uno a veces dice, pero uy, pero con el testimonio que ha dado, como que dudo dar la carta. Y ese ejemplo va marcando, va tocando, va haciendo mella. Bueno, qué tremendo es esto. Vamos a dejar ahí porque el tiempo se fue, pero hay 2 aspectos más que quiero solo mencionarlos. Ser ejemplo en el servicio a Dios y ser ejemplo en la vida de familia. Y en cuanto a ser ejemplo de servicio a Dios, es que nosotros también seamos un ejemplo para los jóvenes. Solo lo menciono brevemente. Que los jóvenes digan, mi papá le gusta servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, mi papá evangeliza, mi papá hace célula, mi papá predica el evangelio, le gusta servir a Dios. ¿Sabe que eso es lo mejor para un hijo? Cuando él dice, mi papá sirve a Dios, yo quiero ser como él, quiero también servir a Dios. Eso es importante, eso es bueno. Ese sello, ese modelo que va a dar muchos resultados en mucha gente. Y la vida de hogar es comprometernos con la familia. Solo menciono brevemente, compromiso con la familia. ¿Cuántos tenemos compromiso con nuestra familia? Pero a veces no hay compromiso con la familia.
porque la familia no importa, lo que importa es nuestro egoísmo, no importa la esposa. Permítame decir solo unas palabritas de eso. La esposa casi trapeamos el piso con ella. Ella nos ha ayudado a crear a los hijos. Ella ha sido fiel a nosotros. Ella ora por nosotros y trapeamos el piso con la pobre esposa. La ponemos por debajo. Nuestra mejor amiga es la secretaria. La esposa no sirve para nada. La vimos gritando, la vimos maltratando. ¿Usted cree que eso es justo? Y hay muchos cristianos así. No valoramos la esposa, ¿cierto? Pensamos que ella tendrá que estar ahí sirviéndonos, seamos como seamos, terribles, tiene que estar ahí. Ella no puede fallar en esto, ni un poquito. A veces ella hasta nos ayuda económicamente, ya a veces es la que lleva los gastos del hogar, en algunos casos. En algunos casos es la que produce más que el esposo. Y el esposo dice, usted no sirve para nada, eche para allá, inútil. Y la trata mal. Le digo una cosa, ¿qué haría usted sin esa esposa? Y he visto hombres llorando muchas veces, diciendo, yo fui miserable con mi esposa y se fue con otro. Me abandonó, ya no quiere vivir conmigo. Dice, yo quisiera restaurar mi hogar, pero muchas veces la esposa ya no quiere restaurar el hogar. Usted quizá ni se da cuenta cuántas propuestas pueden haberle hecho a su esposa. Y dice, no, porque yo me comprometí con este hombre. Es el padre de mis hijos, yo lo amo, yo quiero ser fiel a él. Y a veces no nos damos cuenta lo valiosas que son nuestras esposas. Las tratamos muy mal. Tenemos nosotros que reflexionar los que somos casados, ¿cierto que sí? Tener un compromiso con nuestra esposa dice la Biblia, que es el vaso más frágil. Que nosotros la volvamos a colocar en el lugar de importancia. Fue la mujer con la cual nos comprometimos, con la que hicimos un pacto. Que nosotros volvamos a realzar a nuestra esposa como esa persona importante en el hogar. ¿Cuántos están de acuerdo? Ser un excelente padre también. A veces hemos sido malos padres, no hemos valorado a nuestros hijos, los hemos menospreciado, no los hemos apoyado, no los hemos ayudado, los hemos menospreciado, no hemos sido ejemplo para ellos, y nuestra familia muchas veces no importa. Estoy terminando, pero déjeme terminar. A veces la familia es lo que menos importa. Los tratamos, los vociferamos, los maltratamos. Pero dígame una cosa, ¿qué haría usted sin su familia? Mire, yo como pastor he descubierto esto. En la iglesia del Señor los hermanos son muy queridos, pero cuando se rebelan y se van, se van. Pero la familia de uno siempre será la familia de uno. La esposa siempre será la esposa. Los hijos serán los hijos. ¿Sí? En las iglesias hay muchas cosas, los hermanos se desaparecen y usted no los vuelve a ver, se fueron. Pero la familia siempre está ahí. Papá, oremos. Papá, vamos adelante. Papá, esto y aquello. Y la esposa, mi hijo, vamos a orar. Y están siempre en todas las cosas. A veces uno prefiere a los amigos que a la familia, prefiere a otra gente que a la familia, y la familia siempre estará ahí. Yo les quiero rogar de verdad, volvamos el corazón a nuestra familia. Volvamos el corazón a la esposa, volvamos el corazón a los hijos, cambiemos esa actitud injusta, porque de verdad la familia es un tesoro. Si nunca tenemos una actividad de familia, por ejemplo, se sugiere que por lo menos una vez a la semana haya algo de familia. Quizá ir a comer, quizá ir a dar una vuelta, por lo menos una vez a la semana. Que se saque tiempo para las vacaciones, pero que usted también vaya por lo menos una vez al año, ¿cierto que sí? Y que nosotros le digamos al Señor que nos ayude a mejorar nuestra relación de familia. Porque si uno pierde la familia, realmente ha perdido un tesoro. Póngase usted a pensar que no tuviera su familia. Como esposo que somos, como hombres casados. Eso es tremendo. Algunos ya saben que es tremendo porque ya destruyeron su casa. Ya hicieron añicos su familia. Y ya se están dando cuenta tarde de que cometieron muchas injusticias con su propia familia y que ahora para dónde van a agarrar. Pero estamos a tiempo. ¿Cuántos me están escuchando? Dice la palabra de Dios que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que el Señor venga y traiga destrucción. No importa los errores que hayan cometido nuestros hijos, no importa los errores que haya cometido nuestra esposa, no importa las cosas que hayan sucedido, volvámonos el corazón. Reconciliémonos hoy
con nuestra familia. Acerquémonos, reconciliémonos, ¿cierto que sí? ¿Sabe una cosa? Porque los más beneficiados seremos nosotros. ¿Qué tal llegar usted anciano y que no haya ni quien le pase un tinto? ¿Cuántos me están oyendo? Que digan, no, ese viejito toda la vida nos la dedicó. Allá dejémoslo en un rincón. Ni no le demos nada, que sufra. ¿Quién lo manda a hacer así? Póngase a pensar de aquí a unos años. Porque hoy usted tiene fuerza, ¿cierto? Hoy ruge. Mañana quizá no sea así. Es mejor sembrar cosas buenas para que cuando lleguen esos momentos también tengamos quien nos pueda ayudar. Seamos un ejemplo, necesitamos cambiar. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, pongámonos en pie. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria, todos orando. Señor, te damos la gloria, todos los varones orando. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres bueno. Señor, ayúdanos, Señor, a ser ese modelo, ese ejemplo, Señor, que tú has establecido en tu palabra santa, en tu palabra gloriosa, en tu palabra poderosa. Señor, rogamos que tú nos ayudes en el nombre del Señor Jesús. Padre, yo te ruego que todos esos aspectos que han sido un mal ejemplo en nuestra vida, en mi propia vida personal, Padre, en mi propia vida, Señor, yo te ruego que tú me ayudes, Padre, nos ayudes a todos los que estamos aquí. Señor, por favor, yo te ruego que esta enseñanza no quede en vano. Somos un grupo pequeño en esta noche, pero tú nos has traído. Señor, yo te ruego, Padre, que tú nos transformes. Señor, que cada uno de estos aspectos, Señor, produzcan un cambio en nuestras vidas para ser, Señor, ese sello que produce una imagen nítida, no un sello distorsionado, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Padre. Perdónanos, Señor, por un cristianismo distorsionado, un cristianismo paganizado, un cristianismo diluido. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Señor, que esta palabra no se olvide, Señor, que esta palabra no se borre de nuestra mente. Señor, ayúdanos a cambiar a todos nosotros. Por favor, ayúdanos, Señor. Hay crisis hoy en el mundo, hay crisis de integridad, Padre, hay crisis en el cristianismo, en la religión. Señor, hay muchos que tienen solo una religión. Señor, ayúdanos a tener a Cristo, Señor. Padre, transforma mi propia vida, Señor. Transforma la vida de mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Te queremos rogar que tú nos des un cambio glorioso, un cambio maravilloso, un cambio poderoso. Señor, ayúdanos, lo rogamos, lo pedimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Señor amado, ayúdanos, Señor, a ser un ejemplo, a ser un modelo, Señor amado, un modelo a seguir. Señor, hemos fallado tanto nosotros, hemos repetido los errores, hemos impreso errores en la gente, Señor, con nuestro mal comportamiento, Señor. Pero rogamos que tú nos transformes. Si usted cree que necesita cambio, órele a Dios. Dígale, Señor, trae transformación a nuestras vidas. Señor, estamos orando que tú nos transformes. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo algo en nosotros, algo especial, Señor amado. Gracias, Señor, rogamos que tú sigas obrando en nuestras vidas y, Padre, podamos ser un buen ejemplo, Padre, un buen modelo, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, lo rogamos, lo pedimos y lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida moral, en nuestra vida de responsabilidad, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de los compromisos, en todos los aspectos, por favor, que esta palabra se grabe en nuestros corazones, que esta palabra produzca un cambio en nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo bendigo a estos siervos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque en ellos hay muchas virtudes. Gracias, Señor, porque en ellos hay muchas cosas buenas. Gracias porque en ellos hay muchas cosas de bendición. Yo te ruego, Padre, que todo aquello que es bueno se realce en sus vidas. Todo aquello que es bueno tome fuerza en sus vidas. Todo aquello que es bueno se fortalezca en sus vidas. Y, Padre, te ruego que todo lo que es malo salga de nuestra vida. Que hoy podamos reflexionar en esta palabra y podamos tener los cambios. Gracias, Señor, porque yo sé que desde esta noche van a haber cambios en nosotros. Van a haber cambios de bendición, Padre. Y te damos toda la gloria en el nombre del Señor Jesucristo.
Gracias a Dios, aleluya. Vamos a tomar una ofrenda en esta hora para la obra en este lugar, en el nombre de Jesús, y vamos a ofrendar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tome esa ofrenda en el nombre de Jesús. Padre, gracias, y vamos a presentarla ahora mismo en Cristo Jesús.